El problema de la mayoría de las personas creativas es que no saben qué hacer con una idea hasta que ésta desaparece. Una cosa es tener una idea y otra saber qué hacer con ella. A la mayoría de las personas creativas no les faltan ideas, les faltan las herramientas para ponerlas en práctica. Cuando entiendas lo importante que son las ideas, sabrás por qué tienes que prestarles la máxima atención y cómo ponerlas en práctica. Las ideas pueden parecer casualidades, pero también son algo mágico. La vida esconde tesoros de diferentes tipos, y a ti te corresponde conseguirlos mediante las ideas que te llegan. Cuando eres indolente e inactivo con una idea, ésta te abandonará y encontrará a otra persona que la haga funcionar. Elizabeth Gilbert ha escrito este libro para tratar aquellos temas que inquietan a mucha gente. Si quieres saber más sobre cómo establecer una conexión entre tus ideas y tú, este resumen es para ti. Todo ser humano tiene tesoros ocultos en su interior de una forma u otra, y la vida espera que los encuentres a través de lo que se llama la gran magia. Vivir de forma creativa es encontrar la forma de descubrir aquello que te hace sentir vivo. Para Susan, su estilo de vida creativo estaba ligado al patinaje. Le encantaba patinar desde que era pequeña, y cuando llegó a un punto de su vida en el que le resultaba difícil alcanzar la verdadera felicidad, volvió a patinar para divertirse y gracias a eso pudo sentirse viva de nuevo. El miedo es un gran limitador cuando intentas experimentar la gran magia. El miedo mata tu entusiasmo y tu deseo de hacer un esfuerzo consciente para ser feliz. Debes deshacerte de tus miedos enfrentándote a ellos cara a cara. Si te da miedo el océano, métete en él y elimina ese miedo. El miedo es aburrido y monótono, especialmente si está relacionado con tu ámbito creativo. Aunque es normal sentir miedo ante un peligro inminente, el miedo a tu creatividad a veces es algo totalmente erróneo. Debes comprender el tipo de miedo que necesitas. La mejor manera de entender tu miedo es reconocerlo y crear el espacio suficiente para que conviva con tu creatividad. Deja que tu miedo forme parte de tu mente creativa para que puedas explorar lugares que de otro modo no querrías. Para experimentar la gran magia, necesitas identificar cómo quieres vivir tu creatividad. La inspiración puede ser una gran fuente de experiencias mágicas, especialmente para los escritores. Para Elizabeth Gilbert, su momento más mágico se produjo con un libro que no llegó a escribir. Había escuchado la historia de un amigo llamado Felipe sobre cómo el gobierno brasileño decidió en un momento dado embarcarse en un gran proyecto. Había decidido construir una autopista que atravesara la Amazonia. Se recaudó suficiente dinero para llevarlo a cabo, y las obras empezaron pronto. Un porcentaje considerable de la autopista ya estaba construido cuando llegó la lluvia. Por desgracia, ninguno de los planificadores sabía cómo era la lluvia en la Amazonia. Incapaces de trabajar, los empleados empaquetaron su equipo y se marcharon, para volver meses después y descubrir que el agua y la tierra se habían tragado el material. Además, la carretera construida había sido totalmente arrastrada por el agua. La forma en que la autopista desapareció bajo tierra fue algo mágico para Gilbert. Le asombró cómo la naturaleza parecía haber recuperado su espacio invadido. Este tipo de historia es lo que ella llama una gran inspiración. La inspiración es un proceso creativo y mágico a la vez. Las ideas estimulan la inspiración, son como una figura mágica que flota en el aire. Las ideas siempre buscan un cuerpo que habitar, el tuyo puede ser perfecto para una gran idea si estás lo suficientemente relajado como para recibirla. Cuando llegan a ti, tu subconsciente puede decidir aceptarlas o rechazarlas. Decir que no a una idea no siempre es malo porque no todas son buenas para ti. Sin embargo, en el momento en que dices que sí, has firmado un contrato con la inspiración. Puedes aceptar las ideas dejando que la inspiración fluya a través de ti. Acéptala como si fuera un socio, quítate de la cabeza que eres su esclavo o su dueño. Una vez establecidas las ideas principales y secundarias de la historia de la Amazonia, Gilbert empezó a trabajar a fondo. Poco después, surgieron algunos problemas personales y tuvo que guardar el manuscrito, que había titulado Evelyn del Amazonas. 2 años después de guardar la historia, Elizabeth la retomó, pero descubrió que había perdido la inspiración y la magia que la rodeaba. Cuando no dejas espacio para que una idea se manifieste, te abandona y busca a otra persona. Ann Patcher y Elizabeth Gilbert habían entablado una amistad al ser 2 escritoras de renombre. Se habían conocido y se habían hecho buenas amigas desde el primer momento, intercambiando bromas e información a través de cartas.
Cuando Anne le mencionó a Elizabeth que estaba escribiendo una novela sobre la selva amazónica en Brasil, las dos se reunieron para hablar de ello. Durante la conversación, Elizabeth se dio cuenta de que sus historias eran muy parecidas y de que Anne había encontrado la inspiración casi al mismo tiempo que ella había perdido la suya. Esto demuestra el poder mágico de las ideas y la gran magia que las acompaña. No necesitas el permiso de nadie para vivir una vida creativa. A veces, debes hacerte cargo tú mismo de toda la situación y hacerlo a tu manera. Debes encontrar la manera de sacar fuerzas de los miembros de tu familia que no se conforman con lo que dicta la sociedad. Sea lo que quieras hacer, ya sea cantar, bailar o escribir libros, hazlo. Hazlo con alegría y tómatelo lo suficientemente en serio como para sentir que te identificas con ello. Eres una persona creativa por naturaleza y no necesitas el permiso de nadie para descubrir la creatividad que se esconde en ti. Eileen, una mujer de mediana edad que también es vecina de Elizabeth, es una entusiasta de los tatuajes, le encanta hacérselos por diversión. Cuando Elizabeth le pregunta por qué se tatúa, le responde que su cuerpo y su vida en la tierra son temporales y que quiere decorarse todo lo posible. Puede que los tatuajes de Eileen no te gusten, pero la idea que hay detrás sí. La vida es un viaje temporal, y por eso también debes decorarte. Decórate escribiendo o haciendo lo que sea que te guste hacer. Celebra tus victorias, por muy pequeñas que sean. Esto te ayudará a cultivar el hábito de apreciar tus esfuerzos para conseguir la felicidad. Establecer el derecho a ser creativo es muy importante porque es un derecho que te pertenece. Establecer un derecho creativo significa que tienes derecho a tener tu propia opinión y tus sueños. Debes mostrar seguridad y convicción por lo que haces porque tienes derecho a hacerlo. Casi nada es nuevo, lo que significa que tu idea, indudablemente, no es única en el mundo. Puede que te moleste que mucha gente haya escrito sobre tu idea, pero la verdad es que no la has creado tú. Tu historia le parecerá muy original a la gente si eres capaz de poner todo tu empeño. Aunque debes esforzarte mucho, no te desgastes por intentar hacer demasiado. No te empeñes en ayudar o salvar al mundo con tus palabras. Déjate llevar por tus emociones, pero no dejes que te superen. Puede que sientas el ardiente deseo de buscar la validación de tu creatividad en un curso, pero la verdad es que no lo necesitas para ser creativo. Esto no quiere decir que sea malo ir a uno y estudiar más sobre arte y creatividad. Si puedes permitírtelo sin problema, hazlo, pero si no puedes, sustituye el curso por el trabajo duro y la práctica constante. En lugar de pedir préstamos que acabarán siendo demasiado difíciles de devolver, sal a explorar el mundo. Deja de quejarte de las cosas que no te funcionan bien. La mejor manera de superar cualquier reto es seguir esforzándote conscientemente. No esperes que el mundo te ponga tus sueños en bandeja. El mundo no te debe nada, y cuanto antes te dé cuenta de ello, mejor. Quejarse es aburrido, monótono e inútil. Las quejas también alejan la inspiración. Lo único que debes hacer es seguir haciendo lo tuyo, y algún día te saldrá bien. El aprendizaje es uno de los mayores artes de la escritura. Cuanto más aprendes, mayor es tu capacidad para escribir. Escribir no es fácil. Si crees que has estado imitando a escritores en lugar de crear tu propio estilo, no lo estás haciendo mal. La mayoría de los escritores imitan antes de evolucionar. Cuanto más practiques, mejor serás en cualquier cosa que hagas. La persistencia es la base sobre la que se construye la creatividad. Aunque es aconsejable que empieces pronto, nunca es demasiado tarde para ponerse a escribir. No hay límite de edad para escribir porque la gran magia puede llegar a cualquiera independientemente de su edad. Puedes empezar a explorar tu creatividad en el momento en que decidas empezar. La persistencia te ayudará a superar los retos que conlleva la escritura. Puede que sufras el bloqueo del escritor muchas veces en tu vida, pero no debes permitir que la frustración se apodere de ti. Mantén la calma y la tranquilidad, y pronto descubrirás que podrás superar esos obstáculos sin apenas estresarte. Después de la tormenta viene la calma. Los desafíos que supone conseguir el éxito como escritor te pondrán al borde de abandonar, pero lo que realmente te convertirá en uno será tu capacidad para superar la frustración y utilizarla en tu beneficio. No importa si te publican tus libros o no, sigue escribiendo tus ideas. En lugar de preocuparte por lo que no puedes controlar, concentra tu energía en lo que puedes crear. Roy T. Bennett. Escribir difícilmente podrá ser tu principal ocupación. Por eso debes asegurarte de tener un trabajo a tiempo completo. No dependas de la escritura para comer.
La persistencia proviene de tu amor por la escritura y no necesariamente de los beneficios económicos y la fama. La gente que escribe lo hace porque le gusta. Intenta, en la medida de lo posible, que tu escritura te resulte atractiva. Trata tu escritura como si fuera una aventura romántica y asegúrate de que ambos están en las mejores condiciones para el otro. No hay nada heroico en alguien que decide no intentarlo solo porque tiene miedo a fracasar. Pretender alcanzar la perfección es como pegarse un tiro en un pie. Lo que necesitas es disciplina y trabajo duro. No dejes que tu creatividad se base en complacer a la gente, nadie está pensando en ti. El éxito que obtengas de tu trabajo puede que no se traduzca en dinero, sino en el simple hecho de haber cumplido con tu objetivo. Si quieres ser escritor, no basta con tener claro que amas la escritura. También debes saber si la escritura te ama a ti. Cuando Robin Wall Kimmerer, botánico y escritor del Colegio de Ciencias Medioambientales y Forestales de SUNY, en Siracusa, Nueva York, formuló una pregunta a sus alumnos, pudo destacar una gran idea. Como aficionados, cuando se les preguntó si amaban la Tierra, todos los estudiantes levantaron la mano, pero cuando se les preguntó si creían que la Tierra los amaba, todos bajaron la mano. Mucha gente cree que la Tierra no se preocupa por ellos de ninguna manera, pero esto no es cierto. La madre naturaleza se preocupa por los humanos tanto como los humanos nos preocupamos por ella. Aceptar el hecho de que la madre naturaleza también se preocupa por ti es la mejor manera de convertirse en co-creador. Para un joven escritor, escribir es como tener una pareja problemática que te utiliza solo para satisfacer sus propios intereses. No te da el amor que mereces, pero siempre te cuesta dejarla ir. La mayoría de los creativos son adictos al dolor que conllevan sus obras. Mucha gente cree erróneamente en la idea de que, a menos que estén tristes e infelices, no pueden alcanzar la cúspide de su creatividad. Esto ha afectado a muchos escritores hasta el punto de que si no están angustiados, no creen en su capacidad para escribir algo verdaderamente valioso. El dolor no se traduce automáticamente en valor, y es posible ser muy productivo cuando uno está feliz o eufórico. Existe la posibilidad de aumentar tu creatividad y productividad si abrazas el amor en lugar de recurrir a la tristeza como inspiración. Amas escribir, y la escritura debería corresponderte. Confía en tu capacidad para escribir y deja que la idea confíe en tu capacidad para sacarla a la luz. La idea te eligió por una razón, y como quiere darse a conocer a través de ti, debes confiar en que no te perjudicará. Algo que debes tener siempre presente es que en algún momento fracasarás. El fracaso te decepcionará, pero también te enseñará lecciones muy valiosas. No te preocupes demasiado por el fracaso porque todo forma parte del proceso. La vida es una paradoja que mezcla lo bueno y lo malo. La belleza de las danzas balinesas en los templos se consideraba muy sagrada y santa, y por ello atraía a los turistas. Estos turistas se amontonaban en los templos y observaban a las bailarinas religiosas balinesas alejando su cuerpo en un giro coreografiado. Con el tiempo, los templos se llenaron demasiado y la danza se volvió caótica. Los sacerdotes decidieron entonces llevar la danza a los turistas en lugar de amontonarlos en los templos. Esto no sentó bien a algunas personas que pensaban que el baile perdería su santidad, así que cuestionaron a los sacerdotes. A estos se les ocurrió entonces otra idea, crear nuevas danzas para los turistas y dejarlas sagradas para el templo. Parecía una buena idea hasta que las nuevas danzas empezaron a reemplazar a las antiguas, y los sacerdotes tuvieron que cambiar todo de nuevo. Esta vez, introdujeron las nuevas danzas y las añadieron a las antiguas, acabando con la santidad y su carácter sagrado. La creatividad es sagrada y también puede no serlo, es una mezcla de ambas. Debes comprender la importancia de mezclar las paradojas de la vida para lograr todo lo que te propongas. La vida es una fusión de lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, lo sagrado y lo corriente. Ser creativo requiere muchas cosas, la mayoría están escondidas dentro de ti como si fueran tesoros. Para descubrirlos debes entender el funcionamiento de la vida y desaprender muchas cosas sobre creatividad. Existe una gran magia que te une a las ideas que quieren manifestarse a través de ti. Abre tu mente y permite que fluyan a través de ti para que puedas explorar tu creatividad al máximo. Descarta la idea de que solo eres capaz de producir algo valioso cuando estás emocionalmente disconforme. La productividad no se limita a sufrir, e independientemente de dónde saques tu inspiración, el sufrimiento no debería ser la principal vía de escape.